Con el motivo de recordar hechos memorables de la historia del deporte, vamos a hacer unas efemérides del 11 de julio al 17 de julio, esta última semana. Sin más nada que agregar, nos metemos en nuestro informe. El 11 de julio de 1971, Pelé es coronado por futbolistas checos en Sao Paulo. Comenzaba a despedirse de la selección brasilera y la hinchada del Estadio Morumbi sería testigo de una coronación simbólica. El 11 de julio de 1982, la selección de Italia se corona como tricampeona del Mundial de Fútbol de España al vencer a Alemania por 3-1. En 1966 comienza el Mundial de Fútbol en Inglaterra. En el 2010, España consigue su primera Copa del Mundo de Fútbol tras vencer a Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica por 1-0, con un gol de Andrés Iniesta en el minuto 116. Un 12 de julio de 1925, una multitud recibió en Buenos Aires al plantel de Boca Juniors, luego de realizar una notable gira por Europa. Los Ceneices recorrieron España, Alemania y Francia. Lograron asombrosos resultados. Jugaron 19 partidos, ganaron 15, empataron 1 y perdieron tan solo 3. El equipo convirtió 40 goles y recibió 19. El conjunto argentino venció al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Celta de Vigo, al Deportivo La Coruña y al Español de Barcelona, entre otros equipos, mientras que rescató un empate frente al Bayern Múnich. Por lo hecho en el viejo continente, un año después, la AFA proclamó a Boca Juniors campeón de honor. El 12 de julio de 1981, Instituto de Córdoba goleó a San Lorenzo por 6-2. En este encuentro, Rubén Suñé, por entonces volante del Ciclón, jugó su último partido oficial. A lo largo de su carrera, el Chapa vistió los colores de Huracán y Unión de Santa Fe, siendo su paso más destacado el de Boca, donde fue capitán durante muchos años y logró una cantidad de títulos bajo la conducción del Toto Juan Carlos Lorenzo, un caudillo. El 12 de julio de 1989, en el triunfo de River sobre Deportivo Español por 1-0 con gol de Gordillo, el técnico del Millonario Reinaldo Mostaza Merlo hizo debutar en Primera División al volante central Leonardo Astrada. Con el equipo de Núñez el Negro se alzó con 10 títulos nacionales y 2 internacionales. Salvo por su corta estadía en Gremio de Porto Alegre en el 2000, jugó en el club desde 1989 hasta el 2003. En 2009, recordadísimo partido por la promoción, en el que Gimnasia de La Plata venció por 3-0 a Atlético Rafaela y logró la permanencia en Primera División. El Lobo, que había perdido en la ida 0-3, como mínimo debía ganar por la misma diferencia, pero a los 15 minutos del cierre seguía empatando 0-0 en el Bosque. Primero descontó el uruguayo Diego Alonso e inmediatamente se fue expulsado el Pampa Sosa. Parecía trámite sentenciado. No obstante, porque el fútbol siempre le da una vida más al que pelea, Franco Niel, en 2 ocasiones y en tiempo de descuento, desató la locura y el desahogo del pueblo tripero. Una verdadera hazaña. El 13 de julio del 2014, un recuerdo doloroso. Alemania gana su 4ª Copa del Mundo tras vencer a Argentina en la final del Mundial de Brasil por 1-0, con un gol de Götze en la prórroga. En el 2007, Brasil vence a Argentina por 3-0 en la final de la Copa América, con goles de Julio Baptista, Ayala en propia puerta y Dani Alves. El 13 de julio de 1930, comienza el primer Mundial de Fútbol de la historia en Uruguay. El 13 de julio de 1932, en el barrio porteño de Villa Lugano, nació el ex arquero Antonio Roma, más conocido como Tarzán o Tano, atlético, de físico imponente, gran atajador y dueño de una personalidad avasallante. Su momento inolvidable se produjo el 9 de diciembre de 1962, cuando en la Bombonera le tapó un penal clave a Delem y el Ceneice fue campeón. Murió en febrero del 2013. En 1966, la selección argentina debutó en la Copa del Mundo de Inglaterra. Los dirigidos por el Toto Lorenzo derrotaron a España por 2-1, con 2 goles de Luis Artime. En 1997 se dio el último regreso al fútbol de Diego Armando Maradona. Ocurrió en un Boca 3, Racing 2. En la Bombonera,
Los goles del Ceneice lo hizo Sebastián Rambert en 2 ocasiones y Néstor Fabri. Para la academia descontaron Nacho González de penal y el Chelo Delgado. En 2013, Ariel Ortega se despidió del fútbol en un partido homenaje realizado en el Estadio Monumental. Un 13 de julio del 2015 se produjo el regreso de Carlos Tevez a Boca. En el año 2003, Joseba Beloki sufre una grave caída cuando descendía el puerto de Rochet. Se rompió el fémur, el codo y la muñeca derecha. En 1912, Independiente debutó en la primera división goleando a Kimberley por 3-0. El rojo se mantuvo en la máxima categoría hasta el 2013. El 14 de julio de 1941, en Villa Crespo, Buenos Aires, nació León David Nagnuden, uno de los principales impulsores de la Liga Nacional de Básquet en nuestro país. Murió el 24 de abril de 1988, dejando una huella imborrable en el deporte argentino. El 14 de julio de 1996, una recordada goleada de Boca ante River en la Bombonera, por 4-1, con 3 goles de Claudio Canigia. Fue el día en que Maradona y Canigia se dieron el primer beso. Un 15 de julio del 2006, Oscar Pereiro alcanzaba la primera posición en el Tour de Francia, 9º ciclista español en conseguirlo. En 1945, Alfredo Di Stéfano debutó en River en el Estadio de San Lorenzo con apenas 19 años. El 15 de julio de 1954, en Belleville, Córdoba, nació Mario Alberto Kempes. El 15 de julio de 1964, hazaña de Independiente en el Maracaná de Río de Janeiro. En la ida de las semifinales de la Libertadores, el rojo caía 0-2 ante el Santos de Pelé, bicampeón del torneo, y lo dio vuelta para imponerse por 3-2 con goles de Mario Rodríguez, Raúl Bernao y Luis Suárez. En Avellaneda ganaría 2-1 y clasificó a la final, donde vencería a Nacional de Uruguay, siendo el primer equipo argentino en ser campeón de América. En 1967, el golfista Roberto De Vicenzo ganó el Abierto británico. En 2009, de la mano de Alejandro Sabella, Estudiantes alzó su 4ª Copa Libertadores. Un 16 de julio de 1916, Argentina y Uruguay debían jugar en la cancha de Geva la final de la primera edición del torneo sudamericano, lo que es hoy conocida como la Copa América. Lo curioso fue que a los 5 minutos el público invadió el campo de juego, obligando a la suspensión del encuentro. Enfurecidos aquellos hinchas que inicialmente no hicieron disturbios, empezaron a quemar las tribunas. Pese al escándalo, el partido se reanudaría al día siguiente en el estadio de Racing, con el empate en 0 que le permitió a los charrúas quedarse con la copa. Un 16 de julio de 1933, un hecho insólito se dio en un partido entre River e Independiente. Sobre el cierre del encuentro, que en ese momento estaba igualado 1-1, Carlos Peuchele marcó el gol que le daba la victoria al millonario, siendo anulado por el árbitro Néstor Roldán por fuera de juego. Los jugadores se fueron encima del juez y este de repente cayó desmayado. Lo llevaron al vestuario y tras varios minutos se recuperó. Más tarde, Roldán reconoció que había simulado la situación para simular la golpiza. Insólito. El 16 de julio de 1950 se produjo el famoso Maracanazo, donde Uruguay derrotó a Brasil por 2-1 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia. En 2003 se inauguró el Estadio Único de La Plata. En 2011, la selección argentina quedó eliminada de la Copa América disputada en nuestro país por los cuartos de final en Santa Fe frente a Uruguay por penales 5-4. Cerrando estas efemérides, un día como hoy, 17 de julio, pero del año 1916, las selecciones de Argentina y Uruguay definieron la primera edición del torneo sudamericano, hoy Copa América. Suspendido el día anterior, el campeón fue Uruguay. En 1927, histórica goleada de Newell's sobre Real Madrid 4-0. Un 17 de julio de 1958, otro conjunto argentino derrotó a un coloso del fútbol mundial. En un encuentro amistoso disputado en la Bombonera,
Boca le ganó 3-2 al Milan de Italia gracias a los goles de González, Belomo y Rodríguez. Fue el primer choque en el historial entre ambos. Con el paso del tiempo, jugaron 2 finales mundiales. El Xeneize se impuso en el 2003, mientras que en el 2007 ganó el Rossonero. El 17 de julio de 1974, en Río Tercero, Córdoba, nació Claudio El Piojo López. En 1980, en Bellavista, provincia de Corrientes, nació José Pepe San. En 1995, a los 84 años, murió Juan Manuel Fangio, uno de los mejores pilotos del automovilismo de todos los tiempos. Por último, el 17 de julio del 2020 murió Silvio Marzolini, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors, un 3 de galera y bastón. Sin más nada que agregar, nos vamos despidiendo. Agradecemos el gran trabajo de edición de Jonathan Rajoy. Suscríbanse a nuestro canal, toquen la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos y no se olviden de nuestras redes sociales. En Facebook, El Suplementario Deportivo. Twitter e Instagram, Supledeportivo_. Los saluda Hernán Clemente. Buena semana para todos. Gracias por estar del otro lado y recuerden que no hay otra cosa más linda que ver la pelota rodar.